Bienvenidos a un manantial de historia y cultura, el espacio donde exploramos el legado, las tradiciones y las historias que han dado vida a San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Desde sus raíces hasta su gente, nos adentraremos en el pasado y presente de este emblemático rincón alteño. Descubre con nosotros las leyendas, personajes y los aconteceres de todos los días que han marcado nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje por la historia y la cultura de nuestra tierra. La historia y la cultura no se construyen solas, las forjamos nosotros. Con cada tradición, cada relato y cada generación edificaremos la identidad de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Acompáñanos pues a descubrir cómo juntos seguiremos escribiendo esta gran historia. José de Jesús Angulo Navarro, el hombre que soñó un pueblo, levantó una parroquia y permaneció junto a su gente. Hay hombres que nacen para vivir una vida y hay hombres cuya existencia termina convirtiéndose en la historia de todo un pueblo. En el corazón de Los Altos de Jalisco, entre haciendas, caminos de tierra y una profunda fe heredada de generación en generación, nació un sacerdote destinado a dejar una huella imborrable en la historia. Su nombre fue José de Jesús Angulo Navarro. Antes de ser sacerdote, antes de ser fundador, antes de convertirse en el pastor de miles de almas, fue simplemente un niño que conoció el dolor. Nació el 24 de junio de 1888 en San José del Valle, municipio de Atotonilco, el Alto, Jalisco. José de Jesús Angulo Navarro quedó huérfano desde su niñez. La ausencia de sus padres marcó profundamente sus primeros años de vida. Pero la providencia colocó en su camino a una familia que había de cambiar su destino. La familia Peña Navarro de Rojas, formada por María Luisa de la Peña Navarro, conocida posteriormente como Madre Luisita, y su esposo, el doctor Pascual Rojas, abrió para él las puertas de su hogar y se encargó de brindarle educación, formación humana y el acompañamiento necesario durante aquella difícil etapa de su infancia. Aquella mujer extraordinaria que años más tarde fundaría la congregación de las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquel médico dedicado al servicio de los enfermos sembraron en el pequeño José valores que lo acompañarían durante toda su existencia. La caridad, el servicio, la disciplina y un amor inquebrantable por Dios y por los más necesitados. Fue así como aquel niño huérfano comenzó a escribir una historia que jamás imaginaría alcanzar dimensiones tan grandes. Con el paso de los años ingresó al seminario de San Juan de los Lagos, al de Guadalajara, donde recibió la formación religiosa que habría de convertirlo en sacerdote, misionero, constructor y uno de los personajes más importantes de la historia de Los Altos. Pero el destino lo esperaba en un pequeño rincón conocido como La Estanzuela. Allí no existía todavía un pueblo como el que hoy conocemos. Había ranchos, familias dispersas, caminos polvorientos y una profunda necesidad de organización religiosa y social.
José de Jesús Angulo Navarro llegó llevando únicamente su fe, su preparación y una visión extraordinaria. El 25 de diciembre de 1917, aquella comunidad recibió oficialmente un nuevo nombre. Desde entonces, la estanzuela sería conocida como San Francisco de Asís. No solamente nacía una comunidad religiosa, nacía un pueblo con identidad propia. 3 años después, el sueño alcanzó una dimensión todavía mayor. El 1 de septiembre de 1920 quedó erigida la parroquia de San Francisco de Asís, terminando como primer señor cura el propio José de Jesús Angulo Navarro. Y entonces comenzó una de las obras más admirables de su vida. No se conformó con levantar un templo. Diseñó prácticamente la estructura urbana de todo el pueblo, con una visión adelantada para su tiempo. Proyectó calles amplias, rectas y perfectamente trazadas, pensando en el crecimiento futuro de la comunidad. En cada esquina introdujo un detalle arquitectónico muy particular: los cortes diagonales conocidos como ochavados. Aquellas esquinas no fueron un capricho, respondían a un diseño urbano elegante, funcional y moderno para aquella época, permitiendo una mejor circulación a futuro y otorgando al pueblo una fisonomía que todavía hoy lo distingue. También diseñó la plaza principal, concebida como el corazón de la convivencia social, religiosa y cultural de San Francisco de Asís. Cada calle parecía conducir hacia el templo. Cada espacio parecía invitar al encuentro de las familias. Cada rincón hablaba del sueño de un sacerdote que no solamente quería una parroquia, quería construir una verdadera comunidad. La iglesia parroquial fue concebida siguiendo la inspiración de una réplica de la Capilla Pío Latinoamericana de Roma, con una elegante arquitectura de estilo neoclásico, que hasta nuestros días continúa maravillando por la armonía de sus líneas y la solemnidad de su diseño. Pero su visión no terminó en la arquitectura. José de Jesús Angulo Navarro comprendió que un pueblo también necesitaba comunicación y desarrollo. Por ello, impulsó la construcción de diversos caminos que comunicaran a San Francisco con el resto de la región. Participó en la apertura de tramos carreteros hacia Totonilco el Alto, atravesando la antigua cuesta, y también promovió los caminos en dirección a Arandas, además de múltiples vías que enlazaban las comunidades pertenecientes a aquella extensa parroquia. Gracias a aquellas obras, rancherías antes aisladas comenzaron a mantenerse unidas con su cabecera parroquial. Y como símbolo de los nuevos tiempos, fue él quien llevó el primer vehículo que circuló por las calles de San Francisco de Asís. Sorprendió a niños y a adultos que jamás habían contemplado una máquina semejante recorrer su pueblo. Su labor fue mucho más allá de lo material. Organizó la vida comunitaria, dejó establecida la oficina de la comisaría y, según la memoria histórica del pueblo, entregó una comunidad de aproximadamente 6,000 habitantes profundamente instruidos en la religión católica, mediante una intensa labor de catequesis, formación cristiana y acompañamiento permanente de las familias. Pero entonces llegaron los años más oscuros de la historia de México: la persecución religiosa,
Las disposiciones impuestas por el gobierno de Plutarco Elías Calles endurecieron la relación entre el Estado y la Iglesia. Los templos fueron cerrados, los sacerdotes perseguidos. La celebración de los sacramentos se convirtió en un delito. Y el nombre de José de Jesús Angulo Navarro apareció entre los hombres buscados por las autoridades federales. Sin embargo, jamás abandonó a su pueblo. Para sobrevivir y continuar ejerciendo su ministerio, aprendió a desaparecer sin dejar de estar presente. Un día era arriero, otro día vestía como jornalero. En ocasiones parecía un humilde agricultor. Otras veces caminaba entre los caminos vestido como ganadero, utilizando la misma ropa. Y sobre las costumbres de los hombres de los altos para pasar inadvertido ante la temida acordada federal. Impresionantes. Se cuenta que la historia oral de San Francisco conserva escenas verdaderamente impresionantes. Se cuenta que en más de una ocasión los propios federales conversaron con él sin reconocerlo. Le preguntaban hacia dónde se dirigía, qué había visto en el camino, si conocía el paradero del cura Angulo. Y él respondía con absoluta serenidad. Modificaba su voz, hablaba como cualquier campesino de la región. Miraba de frente, sin miedo, sin bajar jamás la mirada. Los soldados continuaban su camino, ignorando que acababan de conversar con el mismo hombre al que buscaban. Era una lucha de inteligencia, prudencia y una valentía silenciosa. José de Jesús Angulo Navarro no era partidario de que el pueblo tomara las armas para defender la fe. Su ideal siempre fue permanecer como pastor, acompañando espiritualmente a sus fieles y procurando evitar el derramamiento de sangre. Pero las circunstancias fueron mucho más fuertes que sus deseos. La severidad de las leyes Calles, el cierre de los templos, la persecución contra los sacerdotes y religiosas y el profundo sentimiento religioso de los altos hicieron imposible contener la indignación de miles de familias. San Francisco de Asís también entró en aquel doloroso capítulo de la historia. Mientras unos hombres decidían incorporarse al levantamiento cristero, su señor cura continuaba recorriendo clandestinamente rancherías y comunidades. Celebraba la Santa Misa en casas particulares, confesaba en humildes habitaciones, bautizaba niños a escondidas, llevaba la Eucaristía hasta los enfermos y muchas veces subía por las laderas, entraba en cuevas y llegaba hasta el Cerro del Monumento, donde, protegido por la oscuridad y el silencio de la montaña, reunía a las familias para administrar los sacramentos. En la historia oral y en algunos pequeños documentos se manejan 3 fechas importantes en las que el señor Angulo reunía a la población de San Francisco de Asís, además para darle los servicios religiosos y celebrar la Eucaristía. Se manejan 3 fechas. El 11 de octubre de 1925 en el Cerro del Monumento. El 14 de octubre de 1926 en el rancho Agua Fría. Y el 9 de enero de 1927, que es la fecha más tradicional,
otra vez en el Cerro del Monumento. Pero sabemos que en ese cerro se reunieron muchas veces y que celebró la misa también muchas veces, además de en ciertas casas de familias que los sabían proteger y en varios ranchos importantes de esta comunidad. Aquellos encuentros clandestinos fortalecieron espiritualmente a toda una generación. La tradición popular conserva además de un episodio de enorme fuerza dramática. Cuando la decisión de defender la religión ya estaba tomada por muchos hombres del pueblo, José de Jesús Angulo reunió a un grupo de fieles y con un lenguaje enérgico propio de aquella época, lanzó una arenga que quedó grabada en la memoria colectiva. Con determinación les había dicho: todos los que traen pantalones y tienen valor, vayan a tomar las armas, y los que no, pónganse unas naguas y regresen con sus esposas a su casa. Aquellas palabras, transmitidas durante generaciones por la tradición oral, representan el momento en que numerosos hombres decidieron marchar para defender aquello que consideraban el derecho fundamental de vivir su fe. Pero la historia de la cristiada en San Francisco no pertenece solamente a los hombres, también pertenece a sus mujeres. Ellas se convirtieron en la columna silenciosa que sostuvo la vida de las familias y, en muchas ocasiones, del propio movimiento. Mientras los esposos e hijos partían hacia la sierra o a los caminos de los altos, las mujeres permanecían firmes, rezaban diariamente por ellos, criaban a los niños y adolescentes, atendían la casa, trabajaban la siembra, cuidaban el ganado, alimentaban las aves de corral, preparaban alimentos para quienes permanecían escondidos, transportaban discretamente comida, parque y armas cuando era necesario. Curaban a los heridos que lograban regresar y con inmenso dolor enterraban a quienes jamás volvieron con vida. Su fortaleza no empuñaba fusiles, empuñaba el rosario, la esperanza y el sacrificio cotidiano. Motivadas por la profunda fe que les transmitía su señor cura, aquellas mujeres escribieron uno de los capítulos más heroicos y menos contados de la historia de San Francisco de Asís. Terminada aquella época de sangre y lágrimas, José de Jesús Angulo quiso dejar a su pueblo un símbolo eterno de consuelo. En 1929 regaló una hermosa escultura de la Inmaculada Concepción, imagen que, según la tradición histórica local, había sido traída desde España junto con el señor arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. Aquella imagen recibió un nombre que cambiaría para siempre la identidad religiosa de la región. La Virgen de los Altos no fue solamente una advocación, fue el abrazo de un pueblo herido. Los habitantes de San Francisco de Asís la adoptaron como protectora de los huérfanos y de las viudas, que la persecución religiosa y el levantamiento armado habían dejado por toda la región alteña y en este pueblo en particular. Desde entonces, miles de familias encontraron ante aquella imagen el consuelo para sus ausencias, la esperanza para sus hijos y la fortaleza para continuar reconstruyendo sus hogares.
Después de concluir su extraordinaria obra en San Francisco de Asís, la vida de José de Jesús Angulo Navarro continuó siendo una constante misión evangelizadora. Recorrió numerosas comunidades de México llevando la palabra de Dios y edificando templos y comunidades cristianas. Sirvió como misionero en Totatiche, Jalisco, Pénjamo, Abasolo, Santo Tomás Guacinteo, Apaseo el Alto, en Guanajuato, en Tlalpujahua y Tlalpujahuilla, Michoacán. Finalmente, su camino lo llevó hasta Villahermosa, Tabasco, donde alcanzó la dignidad episcopal y desarrolló una profunda obra pastoral como obispo de aquella diócesis. Sin embargo, ni la distancia ni el honor del episcopado lograron borrar el cariño que otros pueblos sentían por aquel sacerdote constructor. Cuando murió el 18 de septiembre de 1966, pasados algunos años, los habitantes de Tlalpujahuilla reclamaron con amor sus restos mortales. Querían que descansara entre la gente con quien había compartido tantos años de misión, trabajo y esperanza. Y así ocurrió. Sus restos fueron trasladados hasta aquella población y hoy reposan en una cripta especial bajo el santuario de la Virgen de San Juan, templo cuya construcción él mismo dirigió junto con todo aquel pueblo. Así terminó la vida terrena de un hombre extraordinario, un niño huérfano, que sus padres, originarios del rancho de Marinche, perteneciente a la vicaría de la Estanzuela, el rancho El Refugio, que perteneció a la parroquia de San Francisco de Asís, pero que hace algunos años fue transferida a la parroquia de San José de Gracia. En su niñez quedó huérfano y fue acogido y educado en esa etapa de su vida por la familia de María Luisa de la Peña Navarro y de Pascual Rojas, familia atotonilquense. María Luisa y su esposo no tuvieron hijos. Enviudó muy pronto a aquella mujer. Ingresó al orden de las Carmelitas Descalzas, que luego sería la Madre Luisita, fundadora de las religiosas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús. En su adolescencia ingresó al seminario de San Juan de los Lagos y entrando a su juventud ingresó al seminario de Guadalajara. Alumno del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, que le concedió todas las órdenes anteriores al presbiteriado, ordenado sacerdote por este personaje. Pariente de los dueños de la hacienda de Estanzuela, Petrita Hernández, Irineo y Aniceto Hernández, quienes le permitieron la fundación de la vicaría, la fundación de San Francisco de Asís, luego de su parroquia. Construyó el santuario a la Virgen de San Juan de los Lagos en Tlalpujahuilla, Michoacán. Octavo obispo de Villahermosa, Tabasco. Hasta hoy, sus restos mortales descansan en una cripta especial que el pueblo de Tlalpujahuilla, Michoacán, le construyeron a los pies del santuario que el Señor del Valle y el pueblo edificaron. Un sacerdote convirtió la Estanzuela en San Francisco de Asís. Un visionario que diseñó calles, plaza, caminos y un templo para su pueblo. Un pastor que jamás abandonó a sus fieles durante la persecución. Un hombre que caminó disfrazado entre arrieros y jornaleros para seguir llevando la Eucaristía. Un misionero que recorrió varios estados de México. Y un obispo cuya memoria continuó viva en los pueblos donde sembró fe, cultura y esperanza. Porque hay hombres que construyen edificios, hay hombres que fundan ciudades, pero muy pocos consiguen construir el alma de un pueblo. Y en San Francisco de Asís, Jalisco, ese hombre fue el señor cura José de Jesús Angulo Navarro.
La historia no es solo lo que quedó atrás, sino lo que vivimos hoy y lo que dejaremos a las futuras generaciones. En un manantial de historia y cultura, honramos el pasado de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco, para entender nuestro presente y construir un legado, porque cuando el presente se vuelva pasado, es entonces cuando inicia la historia. Sigamos explorando juntos nuestras raíces y escribiendo el futuro.